Entonces vamos a hacer el problema 6.4, que nos dicen que tenemos una línea de 2 megabits por segundo y 9.000 kilómetros pues, de distancia. Que consiga la calculadora. Entonces tenemos esa línea en la que, pues bueno, será una distancia pues a través de... bueno, nos dicen que es una línea, sin más. La línea tiene 2 megabits por segundo y entre un lado y otro, el emisor y el receptor, hay 9.000 kilómetros. 9.000 kilómetros, básicamente lo que nos quiere decir es que tenemos pues un retardo. Ese retardo será, podemos poner pues 9.000 entre 9.000 kilómetros entre la velocidad de la luz, o bueno, entre 200.000 kilómetros si queréis. Dependiendo, bueno, dijimos que se consideraba normalmente 200.000 kilómetros por segundo la velocidad de la señal en un cable. O bueno, la que uséis normalmente en las asignaturas de esto. Pues eso saldrá más o menos el doble que en el ejemplo. Si en el ejemplo salían 15 milisegundos, pues aquí saldrán unos 30. Lo único que en el ejemplo estaría puesto con la velocidad de la luz, y aquí si ponemos 200.000 pues nos sale un poco más. Pues pongamos 45 milisegundos. Eso es la propagación de un extremo a otro de la línea. Pero claro, cuando nosotros aquí lo que queremos saber es cuánto tarda en enviar un paquete el emisor. Entonces, básicamente tardará 45 milisegundos en llegar hasta allá. ¿Y cuánto tarda en volver? Entonces, en volver tardará pues, al menos otros 45 milisegundos. Además, en la realidad también habría que sumarle el tiempo de transmisión del paquete. Lo único que, claro, si os fijáis, a 2 megabits por segundo, el tiempo de transmisión del paquete va a ser muy pequeño comparado con esos 95 milisegundos. O sea, con esos 45 milisegundos de ida y vuelta. Entonces, casi podríamos decir que el RTT son 90 milisegundos. Aunque, bueno, si queréis hacerlo bien, pues calcular cuánto es el tamaño de paquete que usamos entre 2 megabits por segundo y eso se sumaría aquí. Entonces, calculándolo bien, tendríamos el tiempo de transmisión del paquete más el tiempo de transmisión del paquete más el tiempo de propagación, y luego la vuelta sería también el tiempo de transmisión del ACK más el tiempo de propagación del ACK. Fijaros que normalmente los ACK son más pequeños que los paquetes de ida, así que el tiempo de ida y vuelta no será 2 veces este tiempo de transmisión, sino que el tiempo del ACK será más pequeño. Pero bueno, lo que ocurre es que normalmente en estas distancias eso es un poco despreciable con el tiempo de propagación puro y ya está. Entonces es posible que no os haya dado suficientes datos para calcular los tiempos de transmisión. Entonces el caso es que tenemos una línea con 90 milisegundos más o menos de tiempo de RTT y nos dicen que vamos a usar un protocolo Stop and Wait con paquetes de 500 bytes y que el timeout estará configurado a 200 milisegundos. El TO este que hemos dicho antes pues será de 200 milisegundos. Entonces, si tenemos un fichero para enviar, básicamente la pregunta básica es si no hay errores, si nunca se produce ninguna pérdida, ningún error, ¿cuál es el throughput que conseguiríamos con este protocolo? ¿Y cuánto tardaríamos en enviar un fichero de 100 megas? Y bueno, ¿cuál es la utilización de la línea? Entonces, lo que nos interesa más es cuál es el throughput o la velocidad efectiva de este protocolo. Entonces, esa velocidad efectiva, al final hemos dicho que
que lo que sería, bueno, si usamos la fórmula que hemos puesto en teoría, lo que habíamos puesto es C entre... No, por... Bueno, no me acuerdo cómo la había puesto en teoría. Creo que la había puesto así, C por 1 menos P por 1 entre el RTT. Y básicamente esa fórmula, cuando P es 0, o sea, si no hay ninguna probabilidad de pérdidas, pues es C entre el RTT. Entonces podemos hacer esos cálculos. Aquí C le estamos llamando a el tamaño que llevamos en un paquete, o sea que C es 500 bytes. No nos están diciendo aquí si ese C es... Nos dicen que el tamaño de paquete es 500 bytes, no nos aclaran mucho si incluyendo la cabecera, si sin incluir la cabecera. Vamos a suponer que son 500 bytes de datos y la cabecera va aparte. Si el tamaño del paquete incluyera una cabecera, lo que yo quiero, C, es la parte de datos del paquete. Es los datos que llevo en cada paquete, porque al final lo que quiero saber es cada cuánto tiempo pasan datos al otro lado. Entonces aquí vamos a poner que eso es 500 y el RTT es 90, entonces me saldría 500 bytes entre 0,09 segundos. Como normalmente lo prefiero en bits por segundo, pues será 5 por 8, 4000 bits entre 0,09 segundos, que sale alguna... Saldría 44,444, ¿no? Si no me he equivocado sale esto, o sea, 44.444 y todos los 4 extras por ahí. Entonces, básicamente me está saliendo 44 kilobits por segundo, que no es terriblemente mucho. Entonces, dudas aquí, supongo. Sí. ¿Nos dicen o no nos dicen? No, pero si nos dicen. Sí, si nos dicen que tiene de cabecera 40 bits o 40 bytes más normalmente, y estos son 500 bytes, el throughput que consigue el protocolo sería con los 500, porque lo que yo quiero saber es a qué velocidad estoy enviando el fichero hacia el otro lado. Entonces el fichero lo voy troceando y lo voy poniendo solo en la parte de datos. Así que estos bytes, aunque los envío, y por ejemplo si quieres calcular cuántos datos están yendo dentro del canal o la utilización, pues sí que ahí haría falta, pero en la velocidad a la que yo muevo el fichero de aquí a aquí, eso no influye. Lo que influye es los bytes del fichero. Entonces fijaros que en el fondo esta fórmula la he cogido directamente de la teoría, pero lo que dice la fórmula es que si yo tengo un protocolo, lo estaba haciendo al revés en la página 2, lo que nos dice esa fórmula es que si yo tengo un protocolo que está envía un paquete de datos y luego espera un RTT a que los datos lleguen, y aquí envía otro paquete de datos y espera otro RTT, y aquí envía otro paquete de datos y espera otro RTT, la velocidad a la que está moviendo datos es que está moviendo 500 bytes de datos cada RTT. O sea, lo único que estamos diciendo es eso. Y básicamente están pasando hacia la derecha 500 bytes cada RTT. Como yo quiero calcular cuántos pasan por segundo, pues sería eso. Bueno, entonces eso es el throughput o la velocidad efectiva de datos que estoy enviando hacia el destino. En el tema de nivel de enlace, igual llamábamos throughput a todo, incluyendo las cabeceras, porque desde el punto de vista de la red, todos son datos para que lleguen a su destino, pero aquí los datos que nos interesan son los del fichero. Bueno, una vez que hemos hecho esto, 44 kilobits por segundo, ¿cuánto se tardaría
¿Cuánto se tarda en enviar un fichero de 100 megas? Pues básicamente es lo mismo. Yo tengo un protocolo que envía una velocidad de 44 kilobits por segundo. Antes lo he dicho así, ¿no? He dicho 44 kilobits por segundo, no 44.000. Bueno, si tengo un protocolo que envía esta velocidad y yo tengo un fichero de 100 megas, pues básicamente el tiempo que tardaré en tener ese fichero enviado sería los 100 megas entre 44 kilobits por segundo. O si queréis pensarlo con reglas de 3 o lo que sea, pero bueno, es sin más, pues si cada segundo envío 44 kilobits, ¿cuánto tarda en enviar eso? Entonces, si ponemos las unidades bien, eso pues nos saldrá el tiempo. Aquí está lo que os decía antes. 100 megas, ¿cuántos son? ¿100 por 10 a la 6? ¿O 100 por 1024 por 1024? Pues depende un poco cuál consideréis. Yo os he dicho antes en la explicación que normalmente la gente cuando ve 100 megas entiende esto, pero bueno, no sé si vosotros estabais haciendo la asignatura por 10 a la 6, da más o menos igual. La cosa es que o el fichero tiene 100 por 10 a la 6 bytes, o tiene 100 por 1024 por 1024. Lo que tenga, pues tenéis que dividirlo por esa velocidad. Vamos a coger el fácil si queréis. Sobre todo porque también lo que queremos más que nada es una aproximación, así que tampoco. Entonces vamos a pensar que son todos esos bytes y claro, pues deberíamos también convertirlos a bits, así que ponemos eso por 8. Entonces, 100 por 10 a la 6 por 8 bits, entre 44 por 10 a la 3 bits por segundo, pues me salen los segundos que me salen. ¿Cuánto sale? Eso en realidad es despreciando lo de debajo de 44, pero o sea, es 44 por 10 a la 3. Entonces, estos serían segundos, o sea, bastantes horas, unas cuantas horas. Entonces, a esta velocidad, pues no es una velocidad muy realizable pues para enviar ficheros de los tamaños que manejamos hoy. ¿Qué más nos preguntan? ¿Cuánto tardaríamos en enviar un fichero de 100 megabits? Pues eso, de 100 megabytes, pues eso, unos... ¿Cuánto es eso en horas? Pues bastantes, 4 o 5 horas. ¿Cuál es la utilización de la línea? Pues fijaros, la utilización de la línea, ¿qué significa? La línea es un canal que puede estar enviando o no enviando. Además puede ser bidireccional o no bidireccional. Eso no dice el problema claramente si eso o si no es, pero vamos a suponer que es una línea que tiene un sentido de envío hacia allá, otro sentido de envío hacia ahí y cada sentido es independiente. Entonces, ¿cuál es la utilización de la línea? Fijaros que esta línea cada cierto tiempo envía un paquete de 500 bytes. ¿Ese paquete cuánto está en el canal? Pues un tiempo igual a el tamaño del paquete, C, entre la velocidad de transmisión de la línea, que es, ¿cuánto hemos dicho? 2 megabits por segundo. Entonces, el tiempo de transmisión del paquete de 500 bytes es 500 entre 2 megabits por segundo. ¿Que cuánto sale eso? Pues unos pocos milisegundos. Sería 500 por 8, claro. 500 bytes por 8 serían 4000 bits entre 2 megabits por segundo, pues serían 2 milisegundos. Esto sería el tiempo que esto ocupa la línea un paquete de 500 bytes. Aquí es donde
si nos hubieran dicho la cabecera y no nos pareciera despreciable, el paquete en realidad sí que ocupa la línea durante la cabecera. O sea, que deberíamos sumar la cabecera, si quisieran. Si, por ejemplo, tiene 40 bytes de cabecera, pues serían 40 más 500. Eso cambiaría un poco los 2 milisegundos. Pero bueno, el tiempo de transmisión del paquete es lo que ocupa la línea. Y lo que ocurre es que yo envío ese paquete y luego espero el tiempo a que me llegue el tiempo de confirmación de la ACK. Entonces, más o menos, ese tiempo que espero es unos 90 milisegundos. Entonces, ¿cuánto es la utilización de la línea? Pues de cada 90 milisegundos solo está ocupada 2. Entonces, así a grosso modo, la utilización sería 2 entre 90. La utilización de este sentido. Fijaros que lo estoy haciendo un poco sin pensar mucho en los detalles, porque si pensáramos mucho en los detalles tendríamos que hacerlo. El paquete ocupa 2 milisegundos. Después de que pasan los 2 milisegundos, el paquete va y vuelve, y este tiempo de vuelta también incluye el tiempo que ocupe en el canal el ACK. De hecho, aquí se mandaría el ACK y el ACK no sabemos cuánto ocupa, pero también ocuparía algo. Entonces, en realidad, la utilización sería de todo este tiempo, que en realidad es 2 más 90 más lo que ocupe el ACK, el sentido de ir hacia allá está ocupado 2 milisegundos. Entonces, es aproximadamente esto, pero los detalles pues los podéis hacer. Lo que pasa es que en este problema no os decían las cabeceras ni muchas cosas. Entonces, bueno, la utilización es del orden de esto. Muy poquito, menos de 1 entre 10 y muy poco. Podríamos hacer también la utilización del otro canal. El canal de ir hacia allá, si son diferente canal, estaría ocupado durante el tiempo de la ACK y también cada vez que pasa este mismo tiempo. Entonces tendríamos que poner el tiempo que ocupe la ACK entre esto. Y si los dos son el mismo canal, en lugar de ser un canal diferente para un lado y para otro, pues lo que ocurre es que estaría utilizado para las dos cosas a la vez y sería pues 2 más A partido pues 2 más 90 más A. Básicamente, según los detalles, pues lo podéis concretar más, pero en el fondo fijaros que todos estos dan más o menos esto. Lo que yo os pedía, o bueno, lo que básicamente el programa está hecho para comparar si la utilización es muy grande o muy pequeña, y está claro que la utilización va por estos órdenes. 2 entre 90, que es pues 0,0. Entonces eso era un poco la respuesta a la pregunta A. Podemos ver cuál es el throughput. Tenéis que saber cuál es el throughput del protocolo, que solo incluye los datos que yo quiero enviar, no las cabeceras. Y con eso podéis calcular cuánto tarda en enviarse el fichero, porque el fichero solo son datos, no cabeceras. Y la utilización de la línea, pues también podemos pensar en ello. Entonces, luego nos dicen cómo cambian los resultados vamos a pasar esto por aquí. Entonces nos dicen cómo cambian los resultados en la parte B si en lugar de no perderse ningún paquete se pierden aproximadamente el 5% de los paquetes. Entonces lo que ocurre ahora es que ya no me sale exactamente esa velocidad, porque muchas veces yo enviaré un paquete y llegará correctamente, entonces este paquete ha tardado en llegar un RTT, el paquete 1, por ejemplo, pero otras veces el paquete 2 puede que lo envíe y se pierda. Bueno, si se pierde ya no llega. Entonces, lo enviaré otra vez después de un temporizador y quizás se pierda otra vez, y lo enviaré otra vez después de otro temporizador y esa vez pues pongamos que ya llega y se recibe correctamente. Entonces lo que ocurre es que ahora el tiempo que tarda en recibirse cada paquete, que tarda en confirmarse cada paquete, en lugar de ser siempre un RTT,
Ahora es algo un poco más aleatorio. Entonces, el tiempo de un paquete, vamos a poner T1, el tiempo de un paquete ahora ¿cuánto es? En lugar de ser un RTT, hemos dicho que depende de la probabilidad de pérdida de los paquetes. Entonces, si os acordáis, bueno, si el timeout fuera aproximadamente lo mismo que el RTT, el tiempo de un paquete sería sin más 1 entre 1 menos P. Mi habilidad con esto es... Sería 1 entre 1 menos P RTTs, en lugar de ser un RTT. Y eso si el timeout fuera aproximadamente el RTT. Si no, podemos decir que sería pues, lo que hemos calculado antes. En lugar de ser eso, sería 1 entre 1 menos P por el timeout, pero la primera vez no sería el timeout, sino sería un RTT. Entonces, en cualquier caso, podemos hacer estos valores. El tiempo sería, si el RTT fuera más o menos de... ¿Dónde está? Lo que hemos calculado antes. Si fuera más o menos 90 milisegundos, entonces, con una probabilidad del 5%, bueno, vamos a escribirlo correcto. Si el RTT y el timeout fueran 90 milisegundos, esto nos saldría 1 entre 1 menos 0,05, o sea, 5%, por 90 milisegundos. ¿Qué es? Bueno, podemos calcular primero el factor ese 1 entre 1 menos 0,5. No, tiene que salir más que 1. 1,052. Vale, sí, pero quería tener esta... La fracción esta es 1,052. Y sería esto por 90 milisegundos. Entonces tiene que ser pues algo más. 90 por 1,05, pues me saldría 94 con algo. Entonces fijaros que lo que ocurre es que como en media se pierden muy pocos paquetes, lo que podemos contar es que como cada paquete en media tarda 94 milisegundos en llegar en vez de 90, para compensar que a veces alguno tarda más. La media sale que es como si todos tardaran 94. Eso es suponiendo que el RTT y el timeout fueran iguales. Si no son iguales, si uno es 90 milisegundos, pero el timeout es más grande, que nos dicen que es 200, pues lo tendríamos que calcular con eso, que sería pues el tiempo 1 correcto es esta fracción, que es 1,052 por 200 menos 200 y más 90. Entonces, el tiempo que tarda cada paquete es 111. 100,5. 1,052 por 200. A eso le quitamos 200. Bueno, a mí me sale más tirando a 5,4, pero... Básicamente esto sale 210, a esto le quitas 200, con lo cual te suma otros 10. Entonces, pongamos que sale 100,5 o 4 o algo. Esto sería en milisegundos. Entonces, fijaros que, claro, en realidad cada paquete en media tarda en llegar, en confirmarse 100 milisegundos, porque lo que ocurre es que el timeout es muy exagerado. Está puesto 2 veces mayor que el RTT, entonces los paquetes que tardan más, que se pierden una vez, pues al final acaban sumando más tiempo. Pero ese básicamente sería el nuevo, es como el RTT que conseguimos, es el tiempo que tardó en confirmar en media un paquete. Entonces, con eso,
pues lo que me saldría es que la velocidad del protocolo ahora sería C vamos a ponerlo con lo que hemos calculado. La velocidad del protocolo sería ahora C, en lugar de dividido por un RTT, dividido por eso que nos ha salido. Por un RTT, pero ese RTT multiplicado por 1 entre 1 menos P. Esto es lo que había puesto antes, lo que pasa que antes lo había puesto... O sea, en la teoría sale así. C por 1 menos P entre un RTT, pero vamos, es básicamente lo mismo. Entonces simplemente es C entre lo que hemos sacado ahora, o sea 500 bytes entre 100,5 milisegundos. Si lo ponemos eso en las buenas unidades, 4000 bits, 0,1005, pues nos sale una velocidad que ¿cuánto es? $39,8, ¿no? Lo calculo. Sí, ahora me sale 39.800, que serían bits por segundo, o sea, los 44 kilobits por segundo de antes se han quedado reducidos a 39,8 kilobits por segundo. Claro, con pérdidas nos tiene que salir que esto es menos que antes. Ahora vamos más despacio porque a veces nos paramos a retransmitir un paquete. Entonces, eso es un poco lo que tendríamos que responder en la pregunta B. ¿Cómo cambian los resultados si aproximadamente el 5% de los paquetes se pierden? Pues sobre todo lo que cambia es que ahora la velocidad es esta y ahora el tiempo que tardaría en bajar un fichero de 100 megas, pues será 100 megas entre esto, pues que saldrá menos. Que saldrá muchos más segundos, 20.000 o yo qué sé. Sería 100 megas por 8 dividido entre 39.000. Pues ahora sale 20.100 segundos. Que ya puestos estos son pues 5,5 horas. Antes saldría pues un poco. Bueno, entonces eso. Tenemos que con 5% de los paquetes perdidos, no son muchos, pero baja la velocidad pues una cosa apreciable, tampoco mucho, un 5%, menos de un 10%, más de un 5%, algo así. Entonces, la pregunta C nos dice, en este escenario, yo puedo actuar sobre las cosas que puedo. Entonces, los parámetros del protocolo, bueno, vamos a copiar esto. Entonces, en la parte C nos dicen cuál de estas dos es más efectivo. Yo puedo cambiar las cosas que son del protocolo. Y aquí los parámetros del protocolo son, que es un protocolo stop and wait, podría cambiarlo por otro, pero de momento no hemos visto más, que el tamaño de paquete es de 500 bytes, podría poner más, menos, o que el timeout es de 200 milisegundos. Entonces, si yo puedo cambiar esas cosas, nos dicen cuál debería tocar, que es más fácil. Aumentar el tamaño de paquete aumenta la velocidad, disminuir el timeout también aumenta la velocidad. Disminuir el RTT está claro que también disminuye la velocidad, pero eso yo no puedo cambiarlo. Básicamente sería, ¿puedo ponerme más cerca de los 9.000 kilómetros? Pues hombre, se supone que si la red es esa, yo eso no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué es mejor? Para mejorar la velocidad, ¿doblar el tamaño de esto o disminuir a la mitad el valor del timeout? Pues básicamente es hacer los cálculos con
con esas nuevas variables. Poner el tamaño de paquete al doble con C, habíamos dicho. Con un tamaño de paquete de 1000 bytes, lo que ocurre es que la velocidad básicamente se multiplica por 2, porque la velocidad del protocolo hemos dicho que es C por 1 menos P por un RTT. Bueno, en realidad esto es un RTT si el timeout es igual que el RTT. O sea, por este número que hemos calculado antes. Vamos a borrarlo. Sería C por 1 menos P por el número este que hemos calculado, que era pues el 100,5. Entonces, si yo C lo doblo, estoy multiplicando por 2 esta velocidad. Entonces, ahora me saldría, si antes me salía 39,8, me salía eso. Con C igual a 500, con C igual a 1000, me saldría pues el doble de eso. O sea, ¿eso cuánto es? 80 casi. 70 y... 79,6. Entonces, con C igual a 1000 estaría aumentando la velocidad casi por 2. Bueno, de hecho por 2 exactamente. Sin embargo, si lo que hago es dividir a la mitad el timeout por un timeout de 100 milisegundos, lo que pasa es que estoy cambiando este valor. Pero el cambiarlo no es tan dividirlo por 2. Porque si os fijáis, aquí, si esto fuera perfecto y fuera el RTT, aquí me saldría 90. Al poner timeout igual a 200 milisegundos, esto ha subido hasta 100,5. Pero en el caso mejor que lo pusiera a 90, esto bajaría a 90. No se va a disminuir más. Entonces, el poner esto a la mitad no me multiplica por 2. Me lo aumenta un poco, pero no me lo multiplica por 2. De hecho, podemos hacer los cálculos, o si queréis podemos poner que en el caso mejor, incluso aunque yo bajara el timeout a 90 milisegundos, aquí solo tendría, pues, que en lugar de 100 me saldría el 94 de antes. Bueno, no. Si fuera 90 me saldría 90. Si fuera... ¿Por qué no sale lo mismo que en esto? Porque aunque sea 90, tiene que ser un poco más, porque algunos paquetes tardan 2 veces 90 y así. Entonces, con 90, aquí me saldría 94, hemos calculado. Entonces, con 90, con el timeout igual a 90, la velocidad sería C por 1 menos ρ, o sea, por 1 menos P, entre 94, hemos calculado. Pues eso es lo que... La velocidad en ese caso no se doblaría ni de lejos, simplemente llegaría pues, a eso. ¿Cuánto es eso? Hemos dicho 500 por 8 sería 4000 por 1 menos P. Espera, estoy haciendo... No, a ver, cuidado. Que me estaba liando. El 1 menos P es el cambio ese. O sea, cuidado, no os confundáis con esto. Aquí esto ya está metido en esto. Al haber puesto el número este ya estaba cogiendo el RTT y este 1 menos P. Entonces esto es así. Entonces ahora me saldría pues 4000 entre 94. Entonces esto sería 42,5 kilobits por segundo. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que si yo doblo el tamaño del paquete,
multiplico la velocidad por 2. Si yo disminuyo el timeout es cierto que tiene un efecto y baja la velocidad, pero la baja, incluso aunque el timeout fuera perfecto y fuera 90, la bajaría un poquito. Entonces, disminuir el timeout solo me hace acercarme a los 44 de antes. De hecho, me acercaría hasta 42 y ya está. Entonces, está claro que es más efectivo doblar el tamaño del paquete. Sí, esto hacerlo por si me he equivocado algo, pero básicamente así creo que está. La otra cosa que nos preguntan es, ¿qué ocurriría si el timeout estuviera configurado mal claramente a 40 milisegundos? ¿Cuál sería el throughput y la utilización entonces? Entonces podemos... Bueno, no copiamos esto, vale. Entonces, si el timeout estuviera configurado a 40 milisegundos, lo que pasaría es que yo enviaría un paquete y me llegaría la respuesta, pues ya hemos dicho, unos 90 milisegundos después. Entonces, el problema es que, claro, el emisor se hubiera cansado ya por aquí y hubiera decidido enviar el paquete ya. ¿Cuánto pone? 40. Entonces, lo que ocurre es que el emisor se cansaría de enviar el paquete, de hecho ahí está dibujado como muy optimista, en realidad se cansaría antes. Más bien se cansaría antes de la mitad del tiempo. Entonces, ¿eso qué haría? Pues simplemente que aquí volvería a enviar el mismo paquete pensando que no se ha recibido. Y también unos 90 milisegundos después de eso me llegaría esta confirmación. Lo que pasa es que para cuando llegue esta ya me habrá llegado esta y no le haré caso a esta segunda. Pero bueno. De hecho, se cansará incluso otra vez, porque después de enviar pasarán 40 milisegundos y todavía no habrá llegado. Así que aquí todavía lo enviaría otra vez. Y un rato después me llegaría esto. Entonces, justo aquí, cuando llega esta confirmación primera, al emisor le parecería que es la confirmación del último que ha mandado. Él ha mandado el paquete y no ha vuelto nada. Ha mandado el paquete y no ha vuelto nada. Ha mandado una tercera vez y entonces, muy poco después, le llega eso. Si el protocolo fuera un poco inteligente, vería que ha llegado demasiado pronto y seguramente no es la respuesta al último, pero bueno, como solo hemos puesto que espera hasta que llega algo, pues ahí daría el paquete por finalmente transmitido. Entonces ahí empezaría a enviar el siguiente. Entonces fijaros un poco, porque aquí esto es lo que es un poco más raro. Este paquete, este protocolo, ¿a qué velocidad consigue enviar datos hacia la derecha? Si os fijáis, lo que ocurre es que para enviar estos primeros 500 bytes se pega pues solo 90 milisegundos, porque cuando acaban los 90 milisegundos los ha acabado de enviar. Y ahí ya empieza a enviar el siguiente. Y en el siguiente pasaría lo mismo. Enviaría el primer paquete, se cansaría, enviaría otro, se cansaría, enviaría otro, y cuando llegara la respuesta de ese primero, lo daría por enviado. Entonces, está enviando un paquete cada 90 milisegundos. Y si cuento cuánto tarda en enviar un fichero grande, pues tarda en enviar tantos intervalos de 90 milisegundos como paquetes hay. Es decir, aunque envía los paquetes muchas veces, al final no tarda más. Tarda más o menos lo mismo. De hecho, la velocidad del protocolo podríamos decir sin pérdidas, si no hubiera pérdidas de paquetes ni nada, sería pues C entre el RTT, o sea, los 44 kilobits por segundo de antes. Es decir, desde el punto de vista de la eficiencia en transmitir datos, no parece que sea peor. Siguiente. Sí, pero desde el punto de vista de cuánta información consigo enviar cada cierto tiempo, al final estoy enviando esa. Está claro que envío más, pero el throughput, que sería lo que, si queréis, podríamos pensar en la entrada y el throughput, pero aquí la entrada son solo los que quiero enviar, entonces estoy enviando 500 paquetes cada eso. El protocolo se repite en ciclo de 90 y consigue enviar eso.
Otra cosa es que, claro, si os preguntan la utilización del canal, aquí la utilización del canal sí que es más. La utilización del canal aquí es, en el fondo, el triple que la de antes. Porque en el tiempo de 90 milisegundos, la utilización, vamos a poner U por no llamarle RAW, que se parece mucho a la P. La utilización del canal sería que de cada 90 milisegundos estoy enviando, pues 6. Estoy enviando 3 veces cada paquete. Entonces, aquí tendría más utilización. Todavía sigue siendo baja, porque como hay mucho tiempo de espera, aún así casi siempre estoy esperando más que recibir, pero sube la utilización. Y a la red la estoy cargando con 3 veces más paquetes. O sea, esto no es bueno hacer eso en este protocolo, pero técnicamente la eficiencia, la velocidad de transmisión es la misma y la utilización es pues un poco más. Se multiplica, pero tampoco. Podríamos intentar calcular la probabilidad de que, o vamos, la eficiencia con pérdidas. Eso ya entra es un modelo un poco más raro, ahí esta ya es un poco más difícil. Lo que ocurriría en este caso probablemente es que, en realidad, la velocidad con pérdidas se acercaría más a esta. Porque como envías los paquetes varias veces, al final, pues, es como si algunos te los ahorras. Por ejemplo, si un paquete lo hubiera enviado y se pierde, si este paquete se pierde y no llega, lo que ocurre es que como a los 40 milisegundos ya me he cansado y lo he enviado otra vez, si el segundo sí que llega, lo que ocurre es que ahora, en lugar de haber perdido un timeout, he perdido un timeout más, pero el timeout es pequeño. Entonces, el tiempo que tardó extra en enviar los paquetes que se pierden no es tanto, porque es como si los hubiera enviado ya preventivamente. Entonces, en realidad, como envía tantos paquetes, la velocidad no baja tanto. Pero calcularlo exactamente ya es difícil. En principio no es fácil de hacer con lo que hemos contado. De hecho, no me he puesto a pensar mucho cómo es exactamente, pero ya es otro modo. Y un poco, pues, eso es los que nos pedía en este problema. Es para que veáis que al final la eficiencia de un protocolo de estos depende de lo que le estamos poniendo, del tamaño del paquete, del RTT y del timeout. Del tamaño del paquete depende mucho, porque al final es por lo que multiplica. El timeout depende poco. Con el timeout yo puedo empeorar el protocolo, pero no mejorarlo tanto. O sea, si elijo bien el timeout, pues tampoco simplemente consigo lo que consigo. Y por una parte depende de esas dos cosas, del tamaño del paquete y del timeout. Depende de eso, pero son parámetros que yo puedo controlar. También depende, por supuesto, del RTT. Y depende de la probabilidad de pérdidas. Entonces, hay que saber cómo depende de esos parámetros. Pero claro, esos parámetros son parámetros que, aunque depende, yo no los puedo controlar. Por supuesto, si lo pudiera controlar, lo mejor es que la probabilidad de pérdidas sea 0 y que el RTT sea lo más bajo posible, pero la red es la que es. Entonces, básicamente un poco de eso, de lo que se trata.